Antes de que la calefacción central se convirtiera en algo evidente, el invierno solía ser una verdadera prueba de supervivencia. Cuando el frío se filtraba por cada pared, nuestros antepasados idearon formas de mantenerse calientes que eran sencillas, increíblemente ingeniosas. Hoy regresemos conmigo al pasado para descubrir los secretos de calefacción que una vez salvaron a familias enteras del crudo invierno. Llar abierta. En los inicios de la historia de la arquitectura, la chimenea abierta de piedra o ladrillo era el corazón de cada familia. Esta era un verdadero salvavidas durante los inviernos severos. Las familias antiguas solían reunirse alrededor de la chimenea abierta que ocupaba todo su espacio vital. La leña crepitaba y las brasas emitían una luz cálida donde todos cocían o cocinaban juntos después de que se ponía el sol. Las enormes chimeneas de piedra o ladrillo que se elevaban sobre el techo eran una necesidad técnica para extraer el humo y los gases nocivos de donde los niños dormían y los padres trabajaban. Sin ellas, las familias se asfixiarían por su propio esfuerzo de calentarse. Sin embargo, calentar una habitación significaba que todos los demás lugares seguían estando gélidos. Los dormitorios del piso superior se convertían en cajas de hielo y la cocina en un auténtico congelador. Solo la habitación con el fuego rugiente ofrecía un verdadero confort. Esta chimenea requería mucho trabajo manual. Alguien tenía que añadir combustible constantemente, ya fuera lanzando troncos cortados o paleando trozos de carbón. Si dejabas que el fuego se apagara durante la noche, te despertarías en una casa más fría que un almacén de carne. Los niños a menudo se encargaban de esta difícil tarea, teniendo que tambalearse en las mañanas oscuras para reiniciar el fuego a partir de las brasas restantes. La cantidad de combustible necesaria también era enorme, con capas de madera seca y toneladas de carbón transportadas primero por carros de caballos y luego por camiones. El almacenamiento se convirtió en una gran preocupación al tener que apilar meses de material de calefacción sin ocupar todo el espacio del jardín o del sótano. Estas chimeneas abiertas dieron forma a la manera en que las familias vivían, trabajaban e incluso dormían. Los padres trasladaban las camas cerca de las habitaciones principales en los meses de invierno y los niños compartían mantas y calor corporal. Todos poseían ropa de lana gruesa para usar dentro de casa, no solo para las aventuras al aire libre. Aunque esta configuración funcionó durante generaciones, finalmente la gente se cansó de calentar solo una habitación, mientras el resto de la casa se sentía como cuevas árticas. Algo más eficiente era de suma necesidad en ese momento. Estufas de hierro fundido de Franklin. Durante siglos, los seres humanos creyeron que estaban calentando sus hogares. En realidad, estaban encendiendo fuego para calentar el cielo. Las chimeneas abiertas que ardían intensamente en la sala parecían eficaces, pero la mayor parte del calor se escapaba silenciosamente directamente por el conducto de humo. La habitación quedaba caliente solo al frente, mientras la espalda seguía helada y la leña se consumía sin cesar. A partir de esa comprensión, comenzaron a aparecer las estufas de hierro fundido y se difundieron con rapidez. A comienzos del siglo XIX, estos pesados bloques de hierro fueron sustituyendo a las chimeneas abiertas en muchos hogares. La más destacada fue el diseño de Benjamin Franklin, una invención que no hacía el fuego más grande, pero sí lograba que el calor permaneciera más tiempo dentro de la casa. En lugar de dejar que el calor se perdiera por la chimenea, el grueso hierro absorbía la energía térmica y la liberaba lentamente. Incluso cuando el fuego ya se había apagado, la estufa seguía irradiando calor. Por primera vez, toda la habitación podía calentarse de verdad. Ya no era necesario quedarse pegado a la boca del fuego mientras la espalda seguía fría. Ya no se quemaba leña solo para ver cómo el humo se iba inútilmente. Las estufas Franklin demostraron rápidamente su utilidad. La superficie plana superior se convirtió en un lugar para hervir agua, cocinar y mantener la comida caliente. Una sola fuente de fuego cumplía múltiples funciones en la vida cotidiana. Su gran capacidad para retener el calor también significaba que no era necesario añadir leña constantemente.
algo que las chimeneas abiertas exigían sin concesiones. Sin embargo, esta eficiencia trajo consigo una consecuencia evidente. La leña se convirtió en una preocupación durante todo el año. Las estufas de leña obligaban a todos los miembros de la familia a participar en la preparación del combustible. Cortar leña dejó de ser una tarea exclusiva del invierno y pasó a formar parte de una planificación a largo plazo. Incluso la forma de apilar la leña resultaba decisiva. Las pilas bien ordenadas significaban madera seca y fácil de usar. Mientras tanto, la madre siempre recordaba a alguien que vigilara el fuego, que se turnara para limpiar las cenizas y que se asegurara de que la leña nunca se agotara. Porque las pilas desordenadas solían provocar madera húmeda, más humo y días de invierno incómodos. Las familias con experiencia siempre preparaban la leña para el invierno siguiente, cuando el invierno actual aún no había terminado. Nunca dejaban que el frío se adelantara. Las ollas y sartenes se desplazaban unos centímetros para ajustar la temperatura. Algunas estufas incluso tenían un pequeño horno integrado en su interior. Las estufas de carbón en el sótano. A comienzos del siglo XX, la leña fue cediendo poco a poco su lugar a otro tipo de combustible, negro, pesado y sucio, pero más poderoso que cualquier tronco jamás partido. El carbón comenzó a dominar los inviernos, bastaba con mirar al sótano de una casa para saber si aquel invierno sería cálido o no. En comparación con la leña, el carbón ardía mucho más caliente y, lo más importante, durante mucho más tiempo. Una sola carga podía mantener el calor durante horas. Las estufas de carbón conservaron la forma familiar de las estufas de leña, pero con una eficacia muy superior. El calor que desprendían era más intenso y constante, suficiente para mantener templada toda la casa incluso en las noches más largas del invierno. Con el carbón, la calefacción dejó de ser una lucha hora tras hora y pasó a convertirse en una tarea controlable. Este cambio no se dio solo dentro de cada hogar, sino que también moldeó el ritmo de vida de barrios enteros. Las entregas de carbón se volvieron parte habitual del paisaje urbano. Grandes camiones rugían por las calles y se detenían frente a cada casa. Los trabajadores descargaban toneladas de piedras negras por canaletas que las conducían directamente a los depósitos del sótano. El repartidor de carbón aparecía con una regularidad tan familiar como la del lechero cada mañana. Al mismo tiempo, las casas más grandes comenzaron a instalar sistemas de calefacción a carbón de mayor escala. En los sótanos se levantaban enormes calderas de hierro conectadas a una red de conductos que recorría toda la vivienda. El calor ya no quedaba atrapado en una sola habitación. Se filtraba hacia los dormitorios, los baños y espacios que antes eran casi inutilizables durante el invierno. Por primera vez, salir de la cama por la mañana dejó de ser una prueba de resistencia. Por supuesto, esa comodidad iba acompañada de un trabajo pesado. Cada mañana, alguien debía bajar al sótano para palear carbón, revisar la caldera y limpiar las cenizas. El hollín se adhería a todo. El día de lavado significaba ropa impregnada de olor a carbón y manos ennegrecidas. Pero a cambio, el frío penetrante había sido finalmente vencido. En tu antigua casa familiar, ¿hubo alguna estufa o depósito de carbón que fuera el lugar de reunión para todos? No olvides darle a Hype y contarme tu recuerdo más cálido en la sección de comentarios. Calentadores de queroseno portátiles. Los calentadores de queroseno fueron los campeones de la rapidez y la flexibilidad, especialmente apreciados en las zonas rurales donde la entrega de aceite o carbón no siempre era conveniente. Estas fuentes de energía portátiles podían calentar una habitación fría más rápido de lo que podías quejarte del frío. Las familias rurales amaban especialmente los calentadores de queroseno cuando faltaba madera o las entregas de carbón se retrasaban. No necesitabas un sistema de calefacción sofisticado ni una instalación costosa. Solo comprabas el calentador, lo llenabas de queroseno, lo encendías e inmediatamente la habitación se volvía cálida. Pero siempre había que estar atento, ya que exigían un respeto y cuidado absoluto debido al riesgo de incendio. Un momento de descuido podía convertir tu acogedora velada en una noche terrible. Las familias aprendieron a mantener estos calentadores lejos de cortinas, papeles y cualquier cosa inflamable. El aroma característico del queroseno estaba siempre presente, recordando al dueño que siempre debía prestar atención al flujo de aire en la habitación durante su uso. Ese olor distintivo a queroseno se convirtió en una parte del invierno como la escarcha en las ventanas.
Los propietarios sabios siempre guardaban bidones de combustible de reserva para estar preparados ante olas de frío repentinas cuando la temperatura bajaba sin previo aviso. Quedarse sin queroseno durante una tormenta de nieve no era solo una inconveniencia, sino que podía ser peligroso. Un aspecto versátil que muchos olvidan es que las lámparas de queroseno cumplían una doble función, proporcionando tanto luz como un poco de calor adicional en las largas noches de invierno. Las familias se reunían alrededor de estas fuentes de calor parpadeante, aprovechando al máximo cada pizca de energía térmica que podían extraer. Curiosamente, estos calentadores se convirtieron en sistemas de respaldo esenciales, incluso en casas con otros métodos de calefacción. ¿Se rompió tu calefacción principal? ¿Enciende el calentador de queroseno? ¿Vienen invitados a quedarse en el dormitorio frío y vacío? El queroseno era el salvador. Eran como la navaja suiza de la calefacción familiar. Mantener el fuego ardiendo de forma segura dentro de la casa era solo una de las formas en que los humanos se adaptaron al desafío del frío. Hornos de gravedad o pulpo. Apodados hornos pulpo, debido a su extraña forma con una serie de conductos gigantes que salían del cuerpo de la caldera ubicada en el sótano. Estos monstruos no necesitaban electricidad ni bombas sofisticadas para funcionar. Se basaban en un principio físico simple y mucho más confiable. El aire caliente sube naturalmente y el aire frío baja, creando un ciclo de calor natural. La física básica se convirtió en la columna vertebral de la calefacción doméstica para millones de personas. El horno se asentaba como un pulpo metálico gigante en el sótano, con grandes conductos extendiéndose en todas direcciones. Esos brazos gruesos y flexibles serpenteaban por la casa, llevando el flujo de aire cálido a las habitaciones superiores. La gente los llamaba hornos pulpo, porque los 8 o 10 conductos gigantes que rodeaban el techo del sótano se veían exactamente como tentáculos alcanzando cada rincón de la casa. Esta imagen era tanto impresionante como un poco aterradora, especialmente si eras un niño enviado al sótano para revisar el horno. Estos sistemas quemaban cualquier combustible disponible, desde el carbón común en los primeros tiempos hasta el queroseno y finalmente el gas natural. El fuego calentaba el aire en una gran cámara, y ese flujo de aire cálido subía naturalmente a través de los conductos. Mientras tanto, el aire frío de las habitaciones del piso superior bajaba a través de los conductos de retorno, creando un ciclo continuo. El único inconveniente era que el horno de gravedad requería sótanos enormes y conductos extremadamente anchos. Los conductos de calor convencionales de hoy parecen diminutos comparados con estos monstruos. Los conductos debían ser grandes porque solo la gravedad movía el aire sin ningún ventilador que impulsara las cosas. La limpieza se convertía en una pesadilla regular, ya que el polvo y el hollín se acumulaban constantemente en esos tentáculos gigantes. Los propietarios pasaban los fines de semana gateando por sus sótanos, desmontando secciones de conductos y frotándolas para limpiarlas. El horno en sí también necesitaba atención, especialmente si quemaba carbón. En cuanto al control, estos sistemas o bien calentaban tu casa o no. No había zonificación de temperatura y toda la casa se calentaba junta o todos pasaban frío. A pesar del espacio que ocupaban, su durabilidad ayudó a millones de hogares a mantener un calor estable durante décadas frías. Quemadores de aceite automáticos. La aparición de los quemadores de aceite en las décadas de 1940 y 1950 cambió por completo la forma en que operábamos nuestros hogares. Después de décadas de palear carbón y lidiar con montones de ceniza, la gente estaba lista para algo más limpio. Esto no fue solo una pequeña mejora, sino la liberación del extenuante trabajo de palear carbón gracias a un sistema de operación automática y un termostato preciso. Calentar con aceite significaba que ya no había viajes diarios al sótano con la pala, ni más polvo negro cubriendo todo lo que estaba a la vista. En cambio, los propietarios obtenían un calor estable y confiable que prácticamente funcionaba solo. El quemador de aceite se sentaba silenciosamente en el sótano, activándose automáticamente cuando la temperatura bajaba. Sin embargo, el aceite necesitaba un lugar donde residir. Algunas familias enterraban tanques de acero gigantes en sus patios traseros, que contenían cientos de galones de queroseno. Otros mantenían tanques más pequeños directamente en el sótano,
a menudo metidos en un rincón como un gigante metálico dormido. Estos tanques se convirtieron en hitos del vecindario. Los niños sabían que casa tenía los tanques enterrados grandes porque los tubos de llenado sobresalían cerca de la entrada de la casa. Luego venían los camiones de entrega, enormes camiones cisterna, que pasaban retumbando por las calles suburbanas. El conductor desenrollaba largas mangueras negras como herramientas de jardinería sobredimensionadas. El olor característico a queroseno, cuando llegaba el camión de entrega, se convirtió en una parte inolvidable de la memoria, señalando que un invierno cálido y limpio estaba listo. El día de la entrega significaba que el calor estaba garantizado para los próximos meses. El quemador de aceite también aportó una precisión que el carbón nunca pudo tener cuando el termostato funcionaba correctamente. Las familias podían establecer una temperatura y confiar en que su sistema de calefacción la mantendría. No más despertarse en dormitorios helados porque alguien olvidó alimentar la caldera durante la noche. La mejor parte era que el aceite quemaba mucho más limpio que el carbón. Las casas estaban más ordenadas, la ropa colgada en el sótano no se llenaba de hollín y las ventanas no necesitaban limpieza constante. A pesar de esto, calentar con aceite no era perfecto, ya que los tanques enterrados a veces tenían fugas, creando problemas de limpieza costosos décadas después. Las fluctuaciones en el precio del aceite obligaban a las familias a predecir los costos de calefacción del invierno. Aún así, para muchos, el aceite representaba la libertad del trabajo pesado constante de calentar con combustibles sólidos. Calentadores eléctricos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los calentadores eléctricos se convirtieron en un símbolo de modernidad y limpieza, al no necesitar chimeneas ni tanques de combustible voluminosos. Los calentadores eléctricos no requerían camiones de combustible ni calderas en el sótano. Solo había que accionar un interruptor y se obtenía calor instantáneo. Los calentadores eléctricos de zócalo se convirtieron en la solución de calefacción soñada para quienes preferían la conveniencia. Ya no había que cargar leña ni recoger cenizas de carbón a las 6 de la mañana. Estos dispositivos metálicos delgados se pegaban a las paredes como gatos dormidos, pasando casi desapercibidos hasta que los necesitabas. El atractivo era claro, ya que eran limpios, silenciosos y se adaptaban a cualquier lugar donde tuvieras un enchufe eléctrico. Los calentadores eléctricos portátiles eran incluso mejores para soluciones rápidas. Solo tenías que enchufarlos y las bobinas de calentamiento se ponían rojas, disipando el frío al instante en rincones pequeños o baños. Algunos parecían pequeñas torres metálicas con bobinas brillantes, otros parecían tostadoras sobredimensionadas. Los modelos más avanzados tenían temporizadores y termostatos, dando la sensación de venir casi del futuro. Sin embargo, esta conveniencia a menudo venía acompañada de facturas de electricidad impactantes, lo que hacía que muchas familias solo se atrevieran a usarlos como respaldo o como solución de calefacción local para ahorrar presupuesto. Las familias que se cambiaron desde el carbón o la leña recibieron un rudo despertar cuando llegó su primera factura de electricidad. Lo que parecía una ganga de conveniencia se convirtió en un asesino del presupuesto mensual. La electricidad siempre ha sido más costosa por unidad de calor que la combustión directa de otras cosas. También estaba el factor de seguridad. Los calentadores eléctricos se comercializaban como calor limpio sin gases tóxicos ni riesgos de incendio, pero eso no era del todo cierto. Muchos incendios domésticos se originaron por calentadores colocados demasiado cerca de las cortinas o dejados encendidos durante la noche. Las bobinas brillantes podían alcanzar temperaturas lo suficientemente altas como para quemar cualquier cosa que las tocara. A pesar del costo, la calefacción eléctrica encontró su lugar perfecto en baños, dormitorios de invitados y rincones donde la instalación de conductos no tenía sentido. Muchas familias usaron calentadores eléctricos como sistema de respaldo cuando su calefacción principal fallaba durante las tormentas de invierno. Gas propano y GLP. Para las casas situadas lejos de las líneas de gas de la ciudad, el propano y el GLP se convirtieron en la solución óptima a partir de la década de 1940.
Este tipo de combustible cambió todo para las familias que vivían a millas de distancia de las líneas de conducción de gas urbano. Las áreas rurales amaron los calentadores de propano a partir de las décadas de 1940 y 1950. No más cargar cubos de carbón o partir leña hasta que te doliera la espalda. En su lugar, grandes tanques de acero blanco colocados en el patio como mascotas metálicas estaban siempre listos para suministrar energía a todo el sistema. Nunca necesitaban ser alimentados, excepto cuando el camión de propano aparecía cada pocos meses para rellenarlos. La belleza del propano era su versatilidad, ya que los tanques grandes podían calentar toda la casa a través de sistemas centrales, mientras que las unidades portátiles más pequeñas funcionaban perfectamente para calefacción puntual. Estos calentadores venían en todas las formas y tamaños, desde pequeños cilindros bajos hasta unidades tipo gabinete alto que parecían casi muebles. Pero lo que realmente convenció a la gente de usar propano fue que también servía para cocinar. Las familias podían operar la estufa, el horno, el calentador de agua y la calefacción del hogar con la misma fuente de combustible. No más malabares con diferentes fuentes de energía, ni preguntarse si habías cortado suficiente leña, tanto para la cena como para calentar la casa. También estaba el factor del calor instantáneo. Solo tenías que encender un fósforo, girar una válvula y tenías llamas danzantes y calor irradiando de inmediato. No había que esperar a que el carbón prendiera o la madera ardiera. El propano respondía al instante, lo que lo hacía perfecto para esas mañanas gélidas cuando necesitabas calor ya mismo. Por supuesto, tener aparatos de gas en casa significaba aprender sobre válvulas de seguridad y ventilación adecuada. Los detectores de monóxido de carbono no eran comunes, por lo que las familias debían ser extremadamente cuidadosas con las fugas de gas y el flujo de aire. La fortaleza del propano era su capacidad de generar calor instantáneo y limpio, ayudando a las familias a modernizar sus vidas sin preocuparse por cortar leña o palear carbón hasta que el camión cisterna llegara periódicamente a rellenar el tanque. Radiadores metálicos. El sistema de radiadores de hierro fundido conectados a una caldera en el sótano era una imagen icónica de los apartamentos de la ciudad en una época. Los radiadores metálicos comenzaron a aparecer en las casas de todo el país, conectados a una red intrincada de tuberías que serpenteaban por las paredes y sótanos como un sistema circulatorio. El corazón de esta operación era la caldera en el sótano, un monstruo metálico que calentaba agua hasta convertirla en vapor o mantenerla en forma líquida pero hirviente. Luego, la física tomaba el control mientras el agua caliente o el vapor viajaban por las tuberías hasta cada habitación, calentando esos característicos radiadores metálicos que se volvieron tan comunes como las mesas de comedor. Pero había algo sobre el calor que emanaba de un radiador. Tenía personalidad propia. Estos sistemas no solo calentaban tu hogar silenciosamente, sino que anunciaban su presencia con autoridad. Los radiadores de vapor silbaban como gatos enojados cuando funcionaban. Los sistemas de agua caliente traqueteaban y golpeaban cuando las tuberías se expandían y contraían. Algunos radiadores gorgoteaban. Otros golpeaban tan fuerte que podían despertar a los muertos. Los niños de entonces solían aprovechar estas barras de metal caliente como excelentes secadores para sus guantes o calcetines de lana empapados después de jugar en la nieve. El radiador se convirtió en el tendedero no oficial de la familia, y muchos niños tienen recuerdos del aroma distintivo de cuando la lana se encontraba con el metal caliente. En cuanto al control de temperatura, la mayoría de los sistemas de radiadores solo tenían dos estados: encendido o apagado. Si la habitación estaba demasiado caliente, simplemente abrías una ventana. Si estaba demasiado fría, esperabas a que la caldera volviera a funcionar. Algunos radiadores tenían válvulas que podías ajustar, pero muchas familias simplemente vivían con cualquier calor que el sistema decidiera proporcionar. El genio de la calefacción por radiadores era su confiabilidad al no necesitar electricidad para su función básica. La gravedad y la presión del agua hacían la mayor parte del trabajo. Incluso si se cortaba la electricidad durante las tormentas de invierno, las casas con estos sistemas solían permanecer lo suficientemente calientes durante muchas horas. Muchos edificios antiguos hoy en día todavía dependen de los sistemas de radiadores instalados hace décadas. Bolsas de agua caliente y ladrillos calientes.
Cuando el presupuesto era ajustado o el sistema de calefacción principal no era lo suficientemente fuerte, los seres humanos idearon formas de calefacción personal sumamente únicas. La calefacción personal era un asunto serio y las familias se transmitían sus mejores trucos como si fueran recetas familiares. Las bolsas de caucho para agua caliente dominaron la escena de los dormitorios durante décadas. Solo tenías que llenar la bolsa con agua hirviendo de la tetera, envolverla en una toalla y lanzarla bajo las mantas antes de la hora de dormir. Tus pies te lo agradecerían durante toda la noche. Algunas familias usaban frascos de vidrio viejos cuando no tenían bolsas especializadas, aunque eso requería envolverlos con extremo cuidado para evitar quemaduras. Pero lo interesante es que la gente también calentaba ladrillos y piedras directamente en la chimenea o sobre la estufa de leña. Estos calentadores de cama temporales retenían el calor durante horas, convirtiendo las sábanas frías en refugios acogedores. Las familias de agricultores amaban especialmente este truco porque las piedras no costaban ni un centavo y funcionaban mejor que la mayoría de los dispositivos comprados en tiendas. Incluso muchas familias calentaban ladrillos y los envolvían en toallas de felpa para mantener calientes los pies, convirtiendo los objetos más ordinarios en una fuente de calor cálida y reconfortante bajo las pesadas mantas. Algunas almas creativas calentaban planchas de hierro en la estufa y las envolvían en tela para tener calor portátil. Otros llenaban pequeñas cajas metálicas con carbón caliente de la chimenea, aunque esto requería una precaución estricta. Estos métodos de calefacción personal mantuvieron a las familias cómodas mucho antes de que el termostato se convirtiera en el estándar. A veces las soluciones más simples son las más efectivas, especialmente cuando tu presupuesto de calefacción es ajustado y la creatividad es más importante que la conveniencia. Esas bolsas de agua caliente o botellas de vidrio con agua hirviendo, cuidadosamente envueltas en tela y colocadas a los pies de la cama, ayudaban a calentar durante toda la noche, brindando una sensación de paz y alivio en las noches de invierno más gélidas. Mantas eléctricas. ¿Hay alguien aquí que alguna vez se haya acostado sobre una manta eléctrica con un poco de miedo, pero sin querer alejarse de su dulce calor? Al entrar en las décadas de 1950 y 1960, apareció un artículo mágico que cambió por completo nuestra experiencia cada vez que caía la noche: la manta eléctrica. En lugar de tener que apresurarse a hervir agua o esforzarse calentando ladrillos para calentar la cama como antes, ahora podíamos controlar la temperatura con el simple giro de una perilla mientras estábamos acostados en la cama. Podías marcar el nivel exacto de temperatura que preferías sin tener que levantarte. Las primeras mantas eléctricas solían tener una tela muy gruesa y pesada, con cables eléctricos recorriendo el interior que podías sentir claramente al tocarlos. Los cables que pasaban por la tela realmente se podían sentir con la mano. El tema de la seguridad en aquel entonces a veces era una cuestión de suerte. Algunas personas se preocupaban por recibir una descarga eléctrica mientras dormían. Sin embargo, la tentación del calor instantáneo y continuo a menudo superaba ese vago temor. La manta eléctrica representó un gran paso adelante en la tecnología de calefacción personal, llevando la conveniencia de la electricidad directamente al sueño de cada persona. No era solo una manta, sino un electrodoméstico que brindaba un gran consuelo. Para muchos que crecieron en esta época, el sonido del control de la manta eléctrica y el calor especial que emanaba de ella se convirtieron en una parte indispensable de los recuerdos invernales. A pesar de las preocupaciones sobre la seguridad de los modelos antiguos, la manta eléctrica siguió siendo uno de los artículos más queridos porque permitía a los seres humanos controlar su entorno de sueño de una manera sin precedentes. Convirtió las noches de invierno más duras en experiencias dulces y cálidas. Hoy en día, al mirar hacia atrás a esas mantas eléctricas gruesas, no podemos evitar sonreír ante la combinación de tecnología primitiva y la necesidad humana más básica de buscar calor. Muchas capas de ropa de lana y edredones. Antes de que existiera la tecnología de control de temperatura, la táctica de las capas era la forma más efectiva de mantener el calor corporal dentro de casa. ¿Para qué calentar toda la casa cuando puedes simplemente ponerte más ropa? Los calcetines de lana gruesa, la ropa interior larga y los suéteres pesados se convirtieron en el uniforme no oficial de cada miembro de la familia durante el invierno.
Los propietarios inteligentes siempre guardaban batas cálidas y pantuflas al lado de cada cama, especialmente los edredones pesados cosidos a mano con plumón o algodón. No solo eran obras maestras artísticas de las abuelas y madres, sino también la última capa de protección, ayudándote a dormir bien, aunque afuera la nieve estuviera cayendo intensamente. Los edredones merecen una mención especial aquí, ya que no eran solo sábanas, sino maravillas técnicas. Las abuelas y madres los rellenaban con plumas, algodón o cualquier material aislante que pudieran encontrar. Cuanto más pesado era el edredón, más caliente estarías. Estos edredones a menudo estaban hechos de retazos de tela, cada uno con su propia historia sobre ropa vieja o eventos familiares. Acostarse bajo una capa gruesa de edredón no solo proporcionaba calor físico, sino también una sensación de protección y amor. Esta táctica de capas permitía que cada persona ajustara su propia temperatura sin afectar a los demás. Es un testimonio de la resiliencia y la capacidad de adaptación humana en condiciones difíciles. Hoy tenemos termostatos inteligentes, pero a veces el calor más grande sigue siendo aquel viejo edredón de la abuela de antes. ¿Todavía conservas algún objeto de los viejos tiempos para calentarte? Objetos simples como suéteres y edredones ayudaron a las generaciones anteriores a superar los inviernos más crudos, dejando lecciones valiosas sobre el aprecio y el ahorro. Al mirar hacia atrás a esas estufas oxidadas o esos viejos sistemas de radiadores, vemos la historia de la tecnología y una era de resiliencia. El invierno de antaño, aunque crudo, unía más a las personas alrededor del fuego ardiente. La tecnología moderna hace que la casa sea más cálida, pero solo el amor y los viejos recuerdos hacen que el alma sea menos fría. Gracias por acompañar a Nación Nostalgia a recalentar el pasado. Nos vemos en los próximos viajes de nostalgia.